Esto sucederá en el capítulo 62 de la telenovela turca Bahar, transmitida para Estados Unidos por Telemundo y desde nuestro canal Eli TV. Doruk se acercó a Bahar con un vaso de agua y, al entregárselo, la miró con seriedad para preguntarle si acaso no confiaba en Ebrem. Bahar respondió con firmeza que confiaba plenamente en él. En ese momento intervino Doruk, señalando que, más allá de las rivalidades personales, Ebrem era un gran cirujano y él también confiaba en su capacidad. Intrigada, Bahar le preguntó si lo había estado observando demasiado. Doruk lo admitió, pero enseguida la tranquilizó asegurándole que nada malo ocurriría. Cuando Doruk se retiró, se sintió feliz por haber estado cerca de Bahar, aunque en su interior lo inquietaba la idea de qué pasaría si algún día Ebrem se fuera. Por un instante permitió que ese pensamiento lo acompañara, pero enseguida lo desechó, convenciéndose de que Ebrem no era un mal hombre. Mientras tanto, en la sala de operaciones, Ebrem era evaluado. En un momento tomó una pinza y se quedó mirando su mano con atención, como si buscara una señal en ella. Ugur lo observaba en silencio, y justo entonces Timur pidió acercar la cámara para tener una mejor visión. En otro lugar, Bahar caminaba de un lado a otro, visiblemente ansiosa. Timur le pidió a Ebrem que durante la operación eligiera el procedimiento más largo para poner a prueba su desempeño. Ebrem aceptó sin dudar, reconociendo que sería agotador, pero lo mejor para el paciente. Tras largas horas de tensión, la cirugía llegó a su fin. Por otra parte, Gulsisek acudió con el Dr. Reja para un chequeo rutinario. Al concluir, él le informó que la remitiría al área de cardiología. Desconcertada, le preguntó por qué no podía atenderla él mismo. Reja, sincero, explicó que debería estar en el consejo administrativo cumpliendo con sus funciones, pero que al tratarse de ella había acudido de inmediato. Añadió que, por ahora, no había nada de qué preocuparse, y antes de despedirse le confesó que era alguien muy valiosa para él. Eso puso nerviosa a Gulsisek, quien, un poco insegura, le respondió que él también era importante para ella. Reja le recomendó caminar con frecuencia, y ella, con cierta timidez, le preguntó si él lo hacía. Al confirmarlo, quiso saber si caminaba solo y en qué lugares solía hacerlo. De vuelta en la operación, Ebrem finalizó con éxito el procedimiento. Apenas salió, Bahar corrió hacia él para preguntarle qué había ocurrido. Ebrem, con calma, le aseguró que todo había salido bien. Sin embargo, en ese instante apareció Timur, quien, mirando a Bahar, le dijo que su afirmación anterior no era del todo correcta. Ella se defendió, explicando que solo comentó lo que había alcanzado a ver. Ebrem intervino en su favor, afirmando que Bahar no mentía y que lo que dijo era cierto, pues durante la cirugía él había presentado un síntoma de tipo neurótico. Timur, con gesto severo, le preguntó cómo había manejado la situación. Ebrem explicó que había acudido a un médico y le recetaron medicamentos de uso temporal. Al escucharlo, Timur lo advirtió, señalando que aunque por ahora su mano no temblara, era posible que el problema regresara en el futuro. Añadió que tenía suerte de contar con Bahar, ya que ella siempre decía la verdad, sin importar si la persona a quien defendía le agradaba o no. Tras esas palabras, Timur se marchó. Conmovido, Ebrem abrazó fuertemente a Bahar, sin percatarse de que Timur los observaba a la distancia. Más tarde, Bahar y Ebrem se encontraron con Aziz y Seren. Tras un saludo cordial, apareció Efsun, manifestando su deseo de hablar con Bahar. Seren, molesta, intervino diciendo que no quería hablar con su madre en ese momento. Pero Efsun aclaró que no buscaba hablar con Seren, sino con Bahar. Ella, tranquila, le pidió que hablara, asegurándole que le escucharía. Efsun aprovechó la ocasión para ofrecer disculpas, afirmando que esta vez eran sinceras y no escondían ninguna intención. También confesó que estaba dispuesta a llegar a un acuerdo con ella por el bienestar y la felicidad de Seren y Aziz. Sus palabras dejaron sorprendidos a todos, mientras Bahar no sabía cómo reaccionar. Finalmente, Efsun añadió que no esperaba que le creyera de inmediato, pero que haría todo lo posible por demostrarle que hablaba con el corazón. Bahar, algo sorprendida, le comenta a Efsun que parece disculparse con ella como si eso fuera una tarea imposible. En ese momento interviene Aziz, preguntando si acaso pretenden ofrecer disculpas y luego continuar con los preparativos de la boda como si nada hubiera pasado. Él aclara que no quiere que sea así. Seren, por su parte, reconoce que es cierto que se han borrado muchas cosas, pero añade que al menos ellas podrían intentar comenzar de nuevo. Cuando Seren y Aziz se marchan, Bahar le pide a Efsun que deje de disculparse con ella y que, en cambio, se concentre en estar al lado de sus hijos, brindándoles todo el amor posible. Le explica que cuando los padres intentan evitar que sus hijos pierdan algo, a menudo terminan causándoles un dolor aún mayor. Al quedarse sola, Efsun se siente profundamente abatida, dolida por volver a ser rechazada, y con más tristeza aún porque ese rechazo proviene también de su propia hija. Ya entrada la noche, Umay se encuentra con Sem. Ella le comenta que no le dijo a nadie que saldría, y él responde que tampoco lo hizo. Umay le confiesa que no quiere que nadie interfiera en su amistad ni que intenten separarlos. Luego, con complicidad, le propone que observen juntos si aprueban o no la relación entre Ebrem y Bahar.
Sem, sorprendido, le pregunta si acaso ella misma no la aprueba. Umay admite que al principio no, porque le resultaba difícil aceptar que su madre estuviera con alguien distinto a su padre. Sin embargo, con el tiempo cambió de opinión, pues entendió que era un gran acto de valentía que su madre se diera una nueva oportunidad en el amor. Sem celebra sus palabras y le dice que tal vez esa valentía sea algo que pasa de madre a hija, recordándole que ella también está con él a pesar de todo. Umay sonríe, aunque bromea diciendo que a ella no le darán ninguna medalla por valiente. Sem, divertido, le pregunta entonces qué quiere. Umay aclara que solo estaba jugando, pero en ese momento ve un oso de peluche y, entusiasmada, le pide a Sem que se lo entregue, confesando que le encantó. Mientras tanto, Aziz espera a Duru y ambos se marchan juntos. Desde cierta distancia, Doruk y Ugur los observan con sospecha y se preguntan si acaso están saliendo. Doruk duda y responde que no lo cree, recordando que él mismo aconsejó a Aziz que no repitiera los errores de su padre. Intrigados, deciden seguirlos en silencio para espiarlos. En otro momento, Kagla se acerca a Bahar y le asegura que actuó correctamente en todo lo relacionado con Ebrem, recordándole que lo esencial siempre es salvar la vida del paciente. Sin embargo, Bahar responde que solo hizo lo que correspondía, aunque admite que, de haber salido mal, habría perdido su empleo. Kagla insiste en que todo resultó bien y que, además, quedó demostrado que Ebrem es un cirujano talentoso. Por eso le pregunta qué es lo que la inquieta. Bahar confiesa que fue su propia mano la que tembló demasiado, lo que le impidió llevar adelante la operación, y eso la preocupa mucho. Kagla, para animarla, la felicita por el desenlace y le propone celebrarlo. Es entonces cuando Bahar le cuenta que en la mañana notó el temblor en la mano de Ebrem, lo que despierta en Kagla la sospecha de que él pudo haber tomado sus pastillas. Bahar, preocupada, comenta que no debería exceder la dosis. Kagla intenta tranquilizarla diciendo que Ebrem es un hombre muy medido, pero al percibir la intranquilidad de Bahar le sugiere revisar las vitaminas que está tomando y hacerle un seguimiento cercano. Dudu y Aziz se ocupan de organizar los detalles del sitio, convencidos de que todo saldrá encantador. Mientras los observan, Doruk y Ugur comentan que apenas reconocen a Aziz. Incluso sugieren que él y Duru están juntos desde el principio y que, cuando la llevó al hospital a trabajar, lo hizo también para tenerla cerca. Ugur, decepcionado, dice que Duru lo ha defraudado y que, si él se siente así, Seren estará destrozada cuando se entere. Por su parte, Seren permanece recostada en el sofá de su casa. En ese momento llega Efsun. Seren, abatida, le confiesa que atraviesa una depresión y que no soporta recibir más negatividad. Efsun aclara que no vino a eso, sino solo para acompañarla un rato, y para demostrarlo le lleva dulces. Mientras tanto, Bahar sigue conversando con Kagla sobre la relación entre Seren y Aziz. Le confiesa que se pregunta si se ha inmiscuido demasiado en los asuntos de la pareja. Kagla le pregunta si ya se separaron, y Bahar responde que no. Convencida, Kagla asegura que se aman profundamente y que superarán cualquier obstáculo. Bahar, pensativa, pregunta si acaso sus vidas no acabarán pareciéndose demasiado a las de ellas. Kagla la tranquiliza diciendo que no, que Aziz es un muchacho adorable y muy respetuoso. Entonces Bahar le cuenta que él fingió aceptar los preparativos de boda organizados por Efsun solo para evitar discusiones. Kagla se ríe y lo llama ingenuo, afirmando que ella tampoco lo habría permitido. Bahar añade que Aziz es así porque se parece mucho a ella. En otro momento, Efsun, con lágrimas en el rostro, se disculpa, le admite que, tras separarse de Risa, no supo controlar su rabia y terminó descargándola contra ella. Seren le responde que en ese tiempo nadie sabía cómo lidiar con la situación. Efsun, sin embargo, reconoce que ella sí era consciente, pero que eso no justifica lo que hizo. Confiesa que, en lugar de apoyarla, se interpuso entre ella y su padre, y que lo único que deseaba era que su hija se pusiera de su lado y compartiera su enojo. Creía que así podrían unirse para hacerle pagar a Risa por todo, pero al final quien más ha cargado con las consecuencias ha sido ella misma. Acepta que fue una mala madre y agrega que Seren y Aziz se aman, y que, si alguno renuncia al otro, el costo sería demasiado alto para ambos. Por eso le pide a su hija que sea una mejor madre de lo que ella fue. Seren, recordando el pacto de mantener la negatividad fuera de casa, cambia de tema e invita a su madre a conversar sobre otra cosa. Entonces Efsun le pide que le cuente cómo conoció a Aziz. Seren, con una sonrisa tímida, le responde que fue cuando empezó a trabajar en el hospital como asistente. Mientras tanto, en otro lugar, Timur contempla viejas fotografías de Efsun. Renjin entra con una taza de té y se la ofrece. Intenta sentarse a su lado, pero Timur, aún resentido, la aparta bruscamente, dejándole claro que sigue enojado con ella. Renjin, herida por su actitud, se retira en silencio. De vuelta con Seren y Efsun, Seren continúa relatando que, al iniciar en el hospital, no sabía que Aziz era hijo de Timur. Justo en ese instante, Efsun recibe una notificación en su teléfono indicando que Timur ha estado mirando una de sus fotos. Incapaz de ocultarlo, se muestra nerviosa. Seren, al notarlo, le pregunta qué sucede, pero Efsun finge que se trata de un tema laboral.
Seren no insiste y prosigue la charla, comentando que lo positivo es que Aziz no tiene nada en común con su padre. Finalmente, Bahar y Kagla se despiden entre sonrisas y gestos de complicidad, reafirmando lo mucho que se quieren y dejando en evidencia la solidez de su vínculo. Por su parte, Umay, aún feliz con el oso de peluche en brazos, le pregunta a Sem cómo logró conseguir aquel regalo que tanto le encantó. Él, con serenidad y cierto orgullo, le explica que simplemente habló con el dueño de la tienda y lo convenció de entregárselo. Luego, con una franqueza conmovedora, le asegura que lo hizo para demostrarle que estaría dispuesto a cualquier cosa por ella. Añade además que el peluche no es solo un obsequio, sino un compañero para que lo abrace cuando él no esté, recordándole que ella misma había dicho que el osito se parecía a él. En ese momento suena el teléfono de Umay, es Bahar. Su madre, con tono atento, le pregunta si ya está en casa. Nerviosa, y sin querer levantar sospechas, Umay miente diciéndole que sí, que está en su cuarto preparándose para dormir. Tras colgar, mira a Sem con preocupación y admite que es evidente que su madre no le creerá. Entonces, estrechando el oso contra su pecho, se despide apresurada y corre de regreso a casa. Mientras tanto, en otro lugar, Timur piensa en Efsun, murmurando para sí que espera que ella no haya notado el me gusta que le dio a una de sus fotos. De pronto recibe la llamada de Bahar, quien con cierta angustia le pregunta si Umay está en casa. Sorprendido, él responde que seguramente sí y quiere saber qué ocurre. Ella, alterada, le pide que vaya a verificar. Timur insiste en conocer la razón de su inquietud, pero Bahar solo repite que está preocupada por su hija. Finalmente, él accede y promete revisar y avisarle después. Acto seguido, Timur se dirige al cuarto de Parla. Al entrar, encuentra allí a Umay. Con semblante serio les pregunta si estuvieron juntas toda la noche. Ambas, sin dudar, aseguran que sí. Entonces se les comenta que Bahar está nerviosa por Umay. La muchacha, fingiendo inocencia, le pregunta la causa, y Timur, con un dejo de impaciencia, le responde con otra pregunta. ¿Acaso no sabe que su madre tiende a entrar en pánico por cualquier cosa? En medio de la charla, los ojos de Timur se detienen en el peluche. Intrigado, quiere saber de dónde provino. Las jóvenes reaccionan rápido e inventan que fue un detalle de Parla, quien lo compró como muestra de cariño porque Umay esa mañana le había preparado jugo de naranja. Timur acepta la explicación y se marcha conforme. Apenas sale, Parla respira aliviada y admite que estuvo a punto de colapsar por miedo a que descubrieran a Umay fuera de casa. Umay reconoce que ella también sintió temor, aunque pronto su rostro se ilumina de alegría. Curiosa, Parla le pregunta qué hicieron y cuál es la historia detrás del oso. Umay, entusiasmada, le confiesa que Sem es un chico muy romántico. Más tarde, Timur llama a Bahar para tranquilizarla. Le asegura que verificó y que las chicas estaban pasando tiempo juntas como auténticas hermanas. Ella le agradece el gesto, pero Timur aprovecha la ocasión para remarcar algo, le dice que quizá ella no lo comprenda desde la mirada de un padre, pero que él siempre la entiende como madre. Por eso le aconseja que, cada vez que se trate de algo relacionado con Umay, no dude en recurrir a él. Renjin, oculta tras una puerta, escucha la conversación en silencio. Durante el diálogo, Timur le pregunta a Bahar si recuerda cuando él le regaló un oso de peluche como símbolo de su relación. Ella sonríe y responde que sí. Entonces, él añade que ahora Parla le obsequió a Umay un oso igual, como gesto de paz entre ellas. Bahar comenta que es bueno que se lleven bien, pero Timur, con una intención más profunda, replica que no solo es positivo para ellas, sino también para ambos. Bahar, sin querer prolongar el tema, corta la charla deseándole buenas noches. En otro lugar, Ebrem y Sem visitan juntos una casa. Mientras recorren el lugar, Sem le pregunta qué le parece. Ebrem, observando las paredes y mirando al techo, comenta que le parecen demasiado grandes y demasiado alto, respectivamente. Sem sonríe y le aclara que eso es justamente lo que diferencia una casa de un barco. Luego, entusiasmado, comienza a sugerir ideas sobre cómo podrían organizar el espacio y le propone que vayan a ver las habitaciones. Ebrem, al inicio, se muestra reacio y fastidiado, pero finalmente Sem logra persuadirlo. Al mismo tiempo, Aziz se encuentra con Duru preparando algunos detalles cuando aparecen Seren, acompañada de Doruk, Ugur y Ferdi. La expresión de Seren cambia de inmediato, al verlos juntos, los celos se apoderan de ella. Los chicos, percibiendo la tensión, le dicen que necesitan contarle algo importante. Sin embargo, Seren, visiblemente molesta, responde que tiene demasiado trabajo y que eso es lo prioritario. Sin más, se marcha enfadada. Confundidos, Doruk, Ugur y Ferdi se preguntan qué pretende realmente Aziz. Finalmente deciden enfrentarlo. Le exigen que les diga qué es lo que está planeando. Aziz, con voz firme, les responde que, por primera vez en su vida, está haciendo lo que realmente desea. Aclara que, si lo apoyan, bien, y si no, también lo entiende. Tras irse, Ugur explota de rabia, diciendo que Aziz los llama amigos, pero que un verdadero amigo no actuaría de esa manera. Doruk lo respalda,
asegurándole que tiene razón y recordándole que, si ya ha resuelto miles de problemas antes, también logrará salir adelante con este. Mientras tanto, Sem y Ebrem recorren una tienda en busca de cosas para la casa. En medio de los pasillos, Sem se detiene fascinado frente a una consola de videojuegos que le llama mucho la atención. Ebrem, al notar su entusiasmo, le asegura con firmeza que la comprarán. En otro lugar, Renjin se acerca a Timur y le pregunta a qué hora piensa salir. Él le responde que no lo espere, porque tiene una cena con Ismail. Renjin, con curiosidad, le dice que irá también, pero Timur, con seriedad, le aclara que no, ya que no es una reunión en grupo, y le pide que mejor se quede en casa cuidando a las niñas. Ella, desconfiada, insiste en saber si lo que dice es verdad o si en realidad irá acompañado de otra persona. Molesto, Timur corta la conversación de inmediato, advirtiéndole que no empiece con preguntas absurdas, porque no tiene tiempo para eso. Le recalca que debe trabajar en la oficina, que volverá tarde y que, por lo tanto, no lo espere. Al mismo tiempo, Ebrem hace una llamada en la que ordena que preparen todo lo necesario. Después busca el frasco con las pastillas recetadas por el médico y, con determinación, se toma 3 de golpe antes de salir. Por su parte, Bahar llega a la oficina de Timur para informarle que quiere hacer una rotación en cirugía general. Le explica que su objetivo es ganar más experiencia y que, con el tiempo, decidirá en qué área quedarse. Timur, con ironía, le pregunta si es consciente de que le está pidiendo permiso a su exmarido para pasar más tiempo con su actual pareja. Bahar lo mira con firmeza y responde que no le está pidiendo nada a su exesposo, sino al jefe de médicos. Añade que su motivación no es sentimental, sino profesional, y que, si él se lo toma de manera personal, es asunto suyo. Timur, todavía con cierta molestia, termina accediendo al cambio. Al salir de la oficina, Bahar se cruza con Renjin. Esta, con una sonrisa tensa, le comenta que casi no la ha visto últimamente. Bahar le contesta que ahora la verá menos, ya que estará en cirugía general. Sorprendida, Renjin le pregunta si fue Timur quien dispuso ese traslado. Bahar aclara que no, que la solicitud fue suya. Entonces Renjin, incómoda, le pregunta si ahora trabajará con Timur. Con calma, Bahar le confirma que sí, que lo hará con él y con otros médicos, y le pregunta si tiene algún inconveniente con eso. Incapaz de ocultar su incomodidad, Renjin responde que no lo sabe, pero acto seguido deja escapar una frase cargada de celos, le recuerda que primero se besaron. Después pasaron la noche reviviendo el pasado y ahora ella decide unirse al equipo de cirujanos. Por eso le exige que le diga de una vez si existe un problema entre ellas o no. Bahar suelta una risa espontánea y le pregunta a Renjin si de verdad no confía en Timur. Ella, con firmeza, le responde que fue decisión propia colocarse en esa situación. Bahar, manteniendo la calma, le concede la razón y añade que hace bien en no confiar en Timur, pero le recalca que en ella sí puede confiar. Dicho esto, se retira, dejando a Renjin con el rostro endurecido, irritada y confundida, sin comprender del todo en qué anda Timur. Mientras tanto, Seren observa a lo lejos a Aziz conversando con Duru, lo que despierta en ella una fuerte oleada de celos. Aunque intenta disimularlo, su expresión termina revelando lo que siente. Doruk y Ugur, al notar su incomodidad, le aconsejan que no le dé importancia, que deje de pensar en ello y lo olvide. Seren, molesta, contesta con frialdad que Aziz es libre de hablar con quien quiera, que no es asunto suyo impedirlo. Con cierta ironía, Doruk le replica que, efectivamente, él puede hablar con cualquiera, del mismo modo que ella puede hablar con ellos. Para distraerla, le propone organizar una fiesta. A pesar de que la idea surge en un momento de tensión, Seren acepta, aunque todavía con un tono marcado por los celos y la molestia. Los chicos, divertidos con su respuesta, bromean diciendo que durante la fiesta ella solo beberá agua. En otra escena, Bahar le asegura a Ebrem que siempre estará a su lado en las operaciones, acompañándolo. Él, intrigado, le pregunta si eso significa que no confía en él. Con serenidad, Bahar le responde que precisamente porque confía está allí, aclarando que no se trata de vigilarlo, sino de aprender de su experiencia. Por otro lado, Sem lleva a Umay hasta el puente. Con complicidad, le pregunta si quiere dar un paseo en moto o, si lo prefiere, en bote. Sorprendida, Umay le cuestiona si realmente sabe manejar ambos. Sem sonríe con seguridad y le confirma que sí, mostrándole incluso que tiene las llaves de los dos, dejando claro que la elección está en sus manos. En otro momento, Ebrem conversa con Bahar y le dice que debe aprender a controlar sus emociones. Ella reconoce que es cierto, que cuando se emociona le cuesta mucho contenerse, aunque admite que es un aspecto que debe trabajar. Ebrem, tranquilo, le asegura que eso solo se logra con tiempo y experiencia. Entonces Bahar le pregunta cuál es la dosis exacta de sus medicamentos. Algo incómodo, él le responde con otra pregunta, insinuando si acaso entra a las operaciones solo para vigilarlo. Bahar, firme, le aclara que no está allí para controlarlo, sino para apoyarlo y brindarle un ambiente seguro donde pueda desenvolverse con confianza. Al llegar la noche, Ugur y Doruk esperan a Seren.
Cuando ella aparece, les pregunta por qué se han vestido de forma tan peculiar. Ellos, con gesto travieso, le responden que esa es su manera de arreglarse para una fiesta, y poco después los tres se marchan juntos. Finalmente, en otro lugar, Bahar entra con discreción al consultorio de Ebrem. Al revisar el frasco de pastillas, se da cuenta de que ya casi no quedan y, con preocupación, se pregunta en silencio qué está haciendo realmente él con la medicación. Timur llega a su cita con Ismail. Justo en el camino se encuentra con Efsun, quien al verlo le dice con una media sonrisa que parece que lo ve en todas partes. Timur, sin perder el humor, le responde que quizás eso se deba a que a ella le gusta. Tras ese breve intercambio, Timur continúa su camino y se reúne finalmente con Ismail, a quien le ofrece disculpas por el retraso. Al mismo tiempo, Efsun se acerca a sus amigas y les cuenta, sorprendida, que ese hombre es nada menos que el padre de su yerno. En otra escena, Ugur y Doruk conducen a Seren hasta el sitio señalado por Aziz. Algo desconcertada, ella les pregunta a dónde la han llevado. Con aire enigmático, ellos le responden que el rey de las fiestas la está esperando abajo. Seren desciende con cierta duda y, al llegar, queda impactada al ver a Aziz tocando el piano frente a todos. Cuando la melodía termina, él se pone de pie, se acerca a ella y, con una mezcla de emoción y determinación, le confiesa que ya tomó una decisión. Ella es el amor de su vida. De inmediato la sorprende aún más pidiéndole que se case con él. El ambiente se llena de tensión y expectativa. Todos los presentes contienen el aliento aguardando su respuesta. Seren, visiblemente alterada, responde que no. Un silencio absoluto invade el lugar. Aziz queda atónito, incapaz de asimilar lo que escucha, mientras los invitados reaccionan sorprendidos, preguntándose si él desistirá o insistirá. Al mismo tiempo, Sem conduce la moto con Umay como pasajera. Ella, nerviosa, le pide que reduzca la velocidad, pero Sem, entre risas, le dice que lo abrace con fuerza porque en unos segundos irá todavía más rápido. De vuelta en la fiesta, Aziz encara a Seren y le pregunta si entiende lo que acaba de rechazar. Seren, firme, le contesta que lo único que ella le pidió fue que tomara una decisión, no que escapara de los problemas, y lo que acaba de hacer significa justamente eso. Aziz insiste en que la ama y que lo único que desea es casarse con ella. Con lágrimas contenidas, Seren le admite que también quiere casarse, pero no de una forma tan impulsiva. Le recuerda lo difícil que es para ella después de lo que vio, como la escena con Duru, que le provocó dudas y pensamientos terribles. Además, le señala que los conflictos entre sus familias son muy graves, y le pregunta si realmente cree que con firmar unos papeles todo eso desaparecerá. Seren le advierte que debe dejar de vivir en un mundo de fantasía y afrontar la realidad. Irritado, Aziz le responde que, en todo caso, es ella quien debe salir de esos sueños. En ese instante suena su teléfono. Es Parla, que con voz alterada le pide que se calme y le informa que Umay ha sufrido un accidente. Aziz entra en pánico y le ordena a Ugur que lo lleve de inmediato. Renjin, que se encontraba cerca, escucha toda la conversación. Con rapidez, Renjin llama a Timur para contarle lo ocurrido. Al enterarse, Timur se angustia enseguida. Efsun, que también se entera, se ofrece a llevarlo. Al mismo tiempo, alguien llama a Bahar para darle la noticia. Ella queda totalmente impactada, paralizada por la impresión, y se lo comunica a Ebrem. Sin embargo, el golpe emocional es tan grande que, en plena llamada, se queda sin palabras, sin saber cómo reaccionar ni qué hacer. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y una suscripción.